Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo wrap-up. Como decidí disminuir mi ritmo de lectura de entre 7 u 8 libros al mes a más o menos 4 o 5, pues me pareció que era mejor hacer wrap-ups bimensuales para diversificar un poco más el contenido del canal, porque ya habrán visto que incluye algunos tops. Pero bien, ya pasaron 2 meses, septiembre, octubre, llegamos a noviembre. Ay Dios, me va a dar taquicardia pensar en eso. Y entonces les traigo un nuevo wrap-up para contarles las cosas que he leído en estos 2 meses, hacer recomendaciones, en fin. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí gente, comencemos. Y en el mes de septiembre leí 5 libros, aunque 2 se podría contar como más o menos uno, pero en fin. Y solamente tengo uno de esos libros en físico porque el resto fueron todos ebooks. El primer y único libro físico que leí en el mes de septiembre fue correspondiente a la consigna de leer un libro que tenga un título con números, y en este caso mi escogido fue 1984 de George Orwell. Y bien, ¿qué tengo que decir de este libro? En cuanto a estética, me pareció muy buena la forma de narrar, usando esa neolengua entremezclado con una narración más regular, como para que sepamos de lo que nos podríamos perder. Y como distopía me pareció muy interesante que mientras que se explayaba en contar cómo es esta nueva sociedad, también iba metiendo algunos avances de la trama como para que entendamos toda la cuestión y no se retrase tanto. En cuanto a la trama, aquí tenemos una especie de dictadura totalitaria, gobierno horrible, en el cual Oceanía, que es una especie de continente, estado, una cosa así medio extraña, una zona, digamos, de este nuevo régimen, porque se divide en varias zonas, vamos a decirles zonas porque es medio complicado, en donde vive Winston Smith, que es el protagonista, un tipo de casi 40 años que forma parte del partido externo liderada por el Gran Hermano. Que el Gran Hermano está en todas partes, vigila absolutamente todos los habitantes de esta zona, vamos a decir. Y esto tiene una organización muy particular que sería muy complicado explicar punto por punto aquí, pero la cosa es que las personas en este estado viven completamente controladas e incluso hasta dentro de sus casas. Se controla lo que leen, si escriben, que digamos no se fomenta ni la lectura ni la escritura. Hay destinos peores que la muerte. Se fomenta el odio, se fomenta la división, se fomenta que no haya afecto entre las personas, y todo esto es para controlar a las masas y poder tenerlas, digamos, a su merced para pues seguir manteniendo este nuevo orden mundial, que es una de las cosas más horribles que he leído. Así que en cuanto a distopías es una de las más terribles. Obviamente Winston siente ciertas dudas, siente rechazo hacia ese Gran Hermano, y él va a tratar de unirse a esa rebelión llamada la Hermandad para derrocar al gobierno totalitario liderado por el Gran Hermano. De eso se trata la historia. Y en cuanto a la resolución, pues Dios mío, no voy a decirles si es un final feliz o triste. Yo la verdad les recomiendo que lean este libro porque es muy bueno como distopía, como libro, como clásico, etcétera, aunque no es exactamente un clásico, pero bueno, mi calificación para 1984 es un excelente, y rompí ahí la racha con la, digamos, seguidilla de libros que no era ninguno 5 estrellas que estuve teniendo. El siguiente libro que terminé de leer, o mejor dicho, cómic, fue el número 1 de Sandman de Neil Gaiman, que voy a dejar la imagen por aquí, que fue un bonus porque iba a ver la serie de Sandman que estrenó Netflix, y bueno, ya hice el comparativo, voy a dejarles el video por ahí en la ida de información. Y este primer tomo se llama Preludios y Nocturnos, creo, corregiré si es que estoy diciéndolo mal. Y como es un cómic y como es una colección, no voy a hacer una mini reseña normal. Lo que sí les voy a decir es que es un interesante inicio, aunque como dije puede ser un poco confuso. Yo lo tuve que leer al menos 2 o 3 veces, no recuerdo bien, aunque la primera vez
conseguí una edición incompleta, le faltaban páginas. Luego me fijé y sí, no era la oficial, conseguí la oficial y ahí tenía todas las páginas y ahí sí pude entender, porque yo estaba como que leía y decía, me falta información aquí, siento que me faltan cosas, siento que salta demasiado a prisa, y era por eso. Pero el formato del dibujo me gusta bastante, pero es bien de los 90, inicio del 2000, y nos cuenta la historia de Morfeo, que es el rey del mundo onírico, que es secuestrado durante 70 años por una especie de culto que está buscando la inmortalidad. Todos los cultos siempre buscan la inmortalidad, eso es un poco genérico, pero en fin. Y quieren hablar con la muerte, negociar con la muerte, pero terminan capturando a Morfeo, que les dice como que suerte que aparecí yo y no la muerte. A pesar de que cuando aparece la muerte en el segundo tomo, pues no parece mala onda. Pero como les decía, entonces Morfeo pasa 70 años allí capturado, pero luego consigue liberarse y tiene que arreglar todos los desastres que causó su ausencia en el mundo de la vigía, porque sí, imagínense un mundo donde no hay sueños, qué desastre. Tiene que recuperar los objetos que le fueron robados para recuperar su poder, tiene que restablecer el orden del mundo onírico, el sueño y todo eso, y además tiene también que vengarse de las personas que lo terminaron secuestrando. Imagínense 70 años, el tipo que lo secuestró ya se había muerto y todo. La verdad que me pareció en general un cómic muy bueno, pues sentí que cerraba un arco y se abría el arco en el siguiente tomo, que es Casa de Muñecas. En este tomo ya también, aparte de Morfeo, nos presentan a Rose Walker, que es una chica que es nieta de una de las personas que fue perjudicada por una enfermedad del sueño que le agarró por el cautiverio de Morfeo, llamada Unity Kincaid. Ella es la nieta de esta mujer y por una cosa extraña que pasó ahí con uno de los Eternos, que bueno, esto es de DC, recuerdo, esto es de DC. Unity, mientras estaba dormida, terminó teniendo una hija, y esta hija es la madre de Rose. Y Rose, debido a esto, se convirtió en el vórtice del sueño, que rompería los límites entre el sueño y la realidad o el mundo de la vigía. Por ende es muy peligroso que ella esté viva. A Rose hay que matarla, así que Rose va a tratar de resolver su vida porque hay cosas que le pasaron, que no voy a hacer spoiler obviamente, pero ella está separada de su hermano, mientras también tiene que enfrentar esto que le está pasando de ser el vórtice, de meterse en los sueños de los demás, de empezar a romper estas barreras y posiblemente causar un desastre. Y también está la difícil decisión de Sandman de tener que asesinar a la pobre Rose. ¿Cómo se resuelve esto? Pues hay que ir a leer Casa de Muñecas de Neil Gaiman. Mi calificación es también un muy bueno. Bien, el cuarto libro que leí en el mes fue otra vez un ebook, y ya cumpliendo con las consignas de leer un libro popular. Y yo encontré una lista en la que estaban La vida invisible de Addie LaRue, que ya leí, Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que ya leí, pero el que no había leído era uno que aparecía también entre los más populares, y es Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Hay muchísima gente que es fan de esta señora, y después de leer este libro yo me pregunto por qué. En cuanto a estética, debo decir que pues al principio no me pareció que estaba mal, pero luego empecé a encontrarme inconsistencias. La primera de ellas es que el libro está narrado enteramente en primera persona por la personaje protagonista, que es Freire. Pero ¿qué sucede? Freire, te dicen que ella, perdió a su madre muy pequeña, perdió su estatus económico de muy pequeña y no pudo completar su educación. De hecho, ni siquiera sabe leer bien. Así que uno esperaría que un personaje semi-analfabeto como es Freire, pues narre, digamos, de un modo que se corresponda, pero no lo hace. A veces hasta es un poco poético tirado de los pelos, pero poético al fin. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Entonces para mí eso no tenía nada de sentido. Otra cosa es que después empezamos a ver problemas de narración, sobre todo de semántica. Una frase que se repetía mucho es sentí crujir mis huesos, y yo pensé, pobrecita, se acaba de fracturar, pero no. Crujir mis huesos lo usa para decir, tengo la sensación de que trató de decir que el impacto que sufrió por alguna cosa que hizo le llegó hasta el hueso, pero decir crujir los huesos pues ya estaría tirando en la insinuación de que se fracturó.
Y pues ese sí es otro error de semántica. Es lo único que me da a entender que tal vez sí la narradora sea medio analfabeta. En cuanto a la trama, pues es una de las tramas más aburridas con las que me encontré, de verdad. Aparte de que la protagonista era exasperante, porque si le decían por favor no hagas esto, ella iba y lo hacía, parecía una niñeta caprichosa. Pero otra cosa que tenía y que me irritaba bastante, no solo la protagonista sino la historia en general, es que sentía que no avanzaba nunca, que no pasaba nada interesante, que todo se resolvía como por arte de magia y que la protagonista no sufría de ningún tipo de dificultad. Y lo peor de todo es que a esta tipa, a Freire, que es una mujer completamente abnegada e impulsiva, te la pintan como que es un personaje femenino empoderado o que se empodera, pero no, nunca deja de ser una mujer abnegada, capaz de sacrificarse por los demás sin ver por sí misma, y una mujer impulsiva y estúpida. Pero bueno, si quieren preguntarme de qué es la trama, es como un retelling de La Bella y la Bestia, solo que no hay bestia, es un tipo que se transforma en lobo y nada más. Pero esta tipa, Freire, es una cazadora que caza para alimentar a su familia, que ninguna de sus hermanas hace absolutamente nada más. Su padre, bueno, entiendo, pobrecito, quedó rengo, casi incapacitado, y aún así sale medio a pedir limosna. Pero las otras dos hermanas no hacen nada, son completamente inútiles. Sobre todo me causaba la actitud de Nesta, que estaba como ese reel que he visto mucho en Instagram. Escuchame, ¿podés llamar a Eric que prepare la lancha que quiere ir a dar una vuelta por el delta? ¿No tenemos Eric? ¿No tengo asistente? Dios mío, me confundí. Quiero vender este departamento e irme a otro lugar. ¿Alquilo? Excuse me, por favor. O sea, de verdad es como que, disculpa, vivís en una choza, en serio tenés esas ínfulas de reinita. Y bueno, la pobre mujer que tenía que mantener su hogar, es que como que quería que uno le tenga lástima. Ok, sí te tengo lástima, pero igual se me hace difícil de creer que alguien tan impulsiva sea una cazadora. O sea, tiene muchas inconsistencias desde el principio. O sea, tendría que hacer un video aparte solo hablando de todas las inconsistencias que encontré en este libro. Pero bueno, la cosa es que porque ella fue de cacería y mató a un lobo, resulta que era un inmortal, entonces vino otro de los inmortales a decir: tendrás que pagar con tu vida, pero no te voy a matar, te voy a llevar a mi castillo lujoso, a tratarte como una reina, que vivas así sin pasar ninguna necesidad, a diferencia de esta choza. Y a pesar de que estaba viviendo en ese castillo lleno de lujos, ella estaba todo el tiempo como: quiero volver con mi familia. ¿Qué te pasa, nena? Esa gente nunca hizo nada por vos. Lo mejor que te pudo pasar es haberte ido. Pero bueno, es solo una de las cuantas inconsistencias que encontramos en la novela. Y en cuanto a la resolución, pues ahí recién parecía que se iba a poner buena la novela, pero fue demasiado cliché y no sé, hasta se me hizo poco razonable teniendo en cuenta a uno de los personajes que había aparecido por ahí. Pero en fin, mi calificación para este libro es en general malo. Y el último libro que leí en el mes fue otro de los libros populares que no había leído, y en el caso de autor hombre elegí a Adam Silveira con Al final mueren los dos, y este libro pues sí entiendo más porque es popular. En cuanto a estética, pues me gustó cómo manejó la primera persona, se notaba el cambio de perspectiva y de personalidad de los dos narradores que eran Rufus y Mateo, pero esa parte está muy bien manejada. En cuanto a la trama, esto es como de una distopía, otra vez una distopía. En esta distopía hay una empresa que puede saber cuándo vas a morir y te envían un mensaje o te llaman para avisarte que es tu último día de vida y que lo aproveches al máximo. Esta alerta le llega a dos personajes: Mateo, un chico de origen latino, bastante tímido, que digamos siempre se dejó estar y hay muchas cosas que no se animó a hacer, de las cuales se arrepiente este día que va a ser el último de su vida, pero al mismo tiempo también retrasa las cosas. Él decide bajarse una aplicación para conocer a un último amigo este último día de su vida y como que este amigo lo incentive a hacer cosas. Por otro lado, también Rufus, otro chico que también es de origen latino, recibe esta alerta y él es todo lo contrario, es bastante extrovertido, tiene como un pensamiento muy familiar, es un chico bastante rudo
y él también se descarga esta aplicación de Un Último Amigo y ahí conecta con Mateo y deciden pues comenzar a hablarse, deciden reunirse y comenzar a hacer todo como lo posible para disfrutar ese día al máximo. Y bueno, la verdad que es un día precioso. La verdad que al principio la narración me costó arrancar en ese sentido porque primero empezamos con Mateo y Mateo estaba como muy encerrado en su casa, pero después cuando avanzamos más en el texto pues me fui encariñando con los personajes y con todas las cosas lindas que se animaron a hacer. Ahora, en cuanto a la resolución, pues yo sé cómo iba a terminar, lo decías desde el título, pero era una cosa que llegaba a un punto donde te encariñabas tanto con los personajes que era muy doloroso aceptar ese desenlace y fue muy repentino. Mi calificación para este libro es un muy bueno, de verdad una muy buena experiencia. Bien, terminado con el mes de septiembre, pasemos al resumen de lecturas de octubre. En octubre leí un total de 4 libros solamente y con uno me demoré más de la cuenta, pero ya les voy a explicar por qué. El primer libro que leí correspondía a la consigna semanal de leer un libro sobre mitología o de aventuras y mi escogido fue El corazón de la bruja de Genevieve Gornick. En estética me pareció que está bastante interesante, me gustaba el manejo de la perspectiva, se sentía como una narración muy personal a pesar de que estaba en tercera persona, pero hubo algunas cosas como que me hubiese gustado que ahonde más y otras que me pareció que ahondaba demasiado y no creía que eran tan interesantes, pero bueno, eso es lo único que tengo que decir respecto a la parte estética, el resto me pareció genial. Ahora, en cuanto a la trama, Angrboda es una bruja que después de ser traicionada por Odín, utilizada como chivo expiatorio y casi asesinada 3 veces, pues se retira a un bosque en Jotunheim y allí conoce a Loki, el dios de las mentiras, y comienza a trabar una amistad con él. También conoce a Skadi, una giganta, sí, les dicen gigantas, con la que se hace amiga. Con el tiempo termina ella y Loki teniendo una relación y se casan en una ceremonia muy extraña y tienen 3 hijos, los amados hijos de Angrboda. A pesar de que Loki va y viene y hay periodos largos en los que no está, él adora a sus hijos y se nota que quiere mucho a Angrboda, a pesar de que los dioses del Olimpo, no, de Asgard lo obligan a casarse con otra persona. Ahora sí, los hijos que tiene Loki y Angrboda pues no son normales. Una es una niña que nace con las piernas muertas, otro es un lobo y el otro es una serpiente que primero nace como serpiente pero después va creciendo y casi se transforma en un dragón de mar. Angrboda era importante antes para los dioses de Asgard porque tenía una habilidad que le permitía profetizar el futuro y Odín quiso usarla pero ella no quería porque la llevaba a un lugar donde no le gustaba estar y se sentía muy mal. Y bueno, fue por eso que ocurrió todo esto de la traición, el uso y bla bla bla. La cosa es que en un momento ella tiene que ir bajar de nuevo a este lugar y allí parece que la encuentra Odín y comienza todo un plan para pues utilizar su habilidad de vuelta. La cosa es que en cuanto ella hace esto, empieza a ver o profetizar lo que va a suceder con sus hijos y eso no es nada bueno, así que ella tratará de impedirlo y si no puede pues al menos asegurar que todo salga bien para sus hijos y lo hará ayudada por su amiga Skadi. Ahora, en cuanto a la resolución, pues fue un poco triste, pero también esperanzadora, o sea, nunca está de más. La verdad que me pareció un libro que cerraba muy bien. Mi calificación para este libro en general es un muy bueno. El siguiente libro que terminé de leer en el mes de octubre es Un futuro anterior de Mauro Libertella y pues yo he intentado leer antes este libro y simplemente no pude avanzar. Ahora sí me tomé la molestia de terminar porque la verdad no es muy largo. Pero en cuanto a estética, la verdad que el libro está bien.
o sea, no tengo críticas al respecto, maneja bien la primera persona, lo hace desde un discurso muy intimista. En cuanto a la trama, se nos cuenta la historia de un hombre que conoció a una mujer, y mujer que se terminó haciendo novia de un amigo de él, a pesar de que los dos estaban como interesados en uno en el otro. Él también empezó una relación y se empezaron a meter los cuernos, y bueno, ahí hubo toda una cosa medio extraña y muy mala de parte de ellos dos, sobre todo de él, porque mientras todos encontraron, es que una historia de amor diferente, es que hubo errores por la juventud, yo encontré negligencia emocional. El libro chorrea negligencia emocional, eso de no hacerte cargo de las cosas malas que hiciste y excusarte con, bueno, es que en ese momento era joven, es muy negligente. Este tipo hizo sufrir a mucha gente y no puede venir con, es que era joven. Y además, encima de todo, nunca pidió disculpas a nadie. Qué más negligente emocional que eso, solo se centraba en sí mismo y en su propia satisfacción. Así que pues eso es como no empaticé, y por eso me costó leer el libro. Yo creo que lo terminé porque era muy corto y porque la primera parte nada más era así, el resto pues tenía algunas cosas un poco más valiosas, pero divagaba bastante. Y en cuanto a la resolución, pues resolución del libro contemporáneo, ya pues termina con que el protagonista pues consigue cosas, y solo puedo decir eso en general. Mi calificación para este libro es un regular. Bien, el siguiente libro que leí en el mes de octubre es La Escuela del Bien y del Mal de Soman Chainini, para pues ver la película después, que justo se estrenó el 19 de octubre. Bien, en cuanto a estética, pues es un libro bastante sencillo, maneja la tercera persona, pero lo que sí hace bien es contar donde tiene que contar y mostrar donde tiene que mostrar, pero bueno, pronto les voy a hablar de eso en un episodio nuevo de Clínicas, creo que será la semana que viene. Ahora, en cuanto a la trama, es una trama bastante compleja. Ahí tenemos un pueblito llamado Gabaldon, que durante un tiempo han desaparecido niños de allí y han sido llevados a un lugar llamado la Escuela del Bien y del Mal, que es como un secreto a voces, porque nadie sabe bien si existe, si es un rumor, si es solamente un mito. Pero la cosa es que hay niños que han desaparecido y luego los ven en los libros de cuentos como príncipes, princesas, otros personajes, ayudantes, oponentes, etcétera, o como los villanos. Y se dan cuenta que se han llevado a niños que tienen ciertas características. Uno es malo y por lo general feo, sucio, etcétera, y otro es bueno, pero bueno, así muy muy buen niño y por lo general bello. Una de las chicas del pueblo, llamada Sophie, desea ser llevada a la Escuela del Bien para aprender a ser una princesa, porque ella quiere un destino diferente a vivir como todos los habitantes y ser una mediocre más, en palabras de ella, no quiere esa mediocridad en su vida. Y después está la mejor amiga de ella, que se llama Agatha, que desea tener una vida regular. Ella sí no tiene muchas ambiciones, pero quiere que Sophie se quede en el pueblo con ella porque bueno, es la única amiga que tiene, ya que todo el mundo a ella la trata como una bruja que va a terminar en la Escuela del Mal siendo la bruja más poderosa y más badass de todos los cuentos de hadas y todo eso. Una noche, Sophie es secuestrada por el director, pero Agatha aparece para interrumpir el secuestro y terminan llevándola a ella también. Solo que Agatha es arrojada en la Escuela del Bien y Sophie, pobrecita, es arrojada en la Escuela del Mal, y allí tendrá que sobrevivir con un montón de compañeros que la ven como si fuese una princesita y pues el bullying que la arrastra eso, mientras que Agatha la ven como si fuese una bruja, y bueno, hay mucho bullying al respecto porque en la Escuela del Bien no son buenos, la verdad que no. Creo que son peores que la Escuela del Mal, pero bueno. En cuanto a la resolución, se nota bien que es una resolución de primer libro de una saga, porque te deja un gancho ahí de una intriga muy, muy, muy importante. Mi calificación general para el libro es un bueno, así tipo 3.5. Y el último libro que leí en el mes, que fue el con el que me demoré mucho, es El año que debía morir, de Natalia Moret, por la consigna mensual de leer un libro que haya sido publicado en 2022. Ahora, en cuanto a estética, se nota que lo escribió alguien que sabe mucho de literatura, que ha escrito bastante y que lee mucho y que da talleres y todo eso, porque está muy bien escrito. Lo que no me gusta es que a veces siento que divaga demasiado. De verdad, es que muestra demasiado, más de lo que debería. En cuanto a la trama, pues no es tanto como decían las sinopsis de ese mes de incertidumbre entre que si tiene o no tiene cáncer. Es más un libro sobre el duelo, sobre la maternidad, sobre lo que implica para una mujer morir como mujer y convertirse en madre, porque bueno, eso es una de las reflexiones que tiene el libro. Sobre también el papel de como hijo, sobre el querer irse, el desarraigo y bueno, otras cuestiones, temas que me parece que trata muy bien
pero lo que no me gustó sí fue que divagó demasiado. En cuanto a la resolución, pues lo sentí un final muy redondo para ser un libro contemporáneo. Y eso me sorprendió, no me esperaba que fuese tan redondo, pensé que iba a ser algo más intrigante, algo más abierto. Mi calificación para el libro es un bueno, también 3.5. Y bien gente, esto es todo por este video. ¿Qué les han parecido estos 9 libros? 9, 8, depende de cómo consideren Sandman. Comparten mi opinión, tienen una diferente, pueden dejarme todo en la sección de comentarios. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su pulgar arriba y si les interesa mi contenido se pueden suscribir. Por mi parte me despido, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención, que tengan buenas lecturas en los meses de noviembre y diciembre. Nosotros tal vez nos veamos con un nuevo wrap up en principios del año que viene. Y adiós.